¿Qué medidas han encontrado? Estábamos acá todavía. Para mitigar el cambio climático, los problemas ambientales. Bueno, lo mejor de todo sería como una combinación entre energías renovables, no convencionales, y la energía nuclear, ¿no? ¿Y por qué la energía nuclear? No, está bien, toca. Pero por qué esas en particular? Porque la energía nuclear no genera residuos de dióxido de carbono, que es el principal contaminante, uno de los principales contaminantes Mm, que hay hoy en día y que salen en las termoeléctricas y toda esa. esas generadoras de energía. Sí, Ujú. Mish, no soy tan amiga de la nuclear, pero tiene razón. pero es que mucha gente le tiene miedo, y al tiro sale con el accidente de Chernóbil y todo eso, pero lo de Chernóbil ocurrió porque los soviéticos se creían bacanes nomás y hicieron una serie de irregularidades en el proceso de la producción de energía. ¿Y usted cree que en Chile sería distinto? De- Bueno, así como está Chile, probablemente no, pero debiese ser distinto. Sí, está bien. Hay que pensar en los óptimos. Sí. Se comprende. Y Moira, ¿usted encontró alguna medida que se pueda tomar contra el cambio climático o con problemas ambientales en específico? No, profe, no busqué. Vale, bueno, no se preocupe. Entonces yo les voy a mostrar acá unas pocas. Ya, hay distintos tipos de medidas. Eh, Existen medidas institucionales que pueden consistir en regulaciones, previsiones, sanciones, más bien castigar el castigo. Funcionamos mucho por castigo. Si nos incentivan, a veces no nos funciona. Y en este tema podemos ver, por ejemplo, hoy en día existe regulación al uso de bolsas plásticas, por ejemplo. También existe una ley REP, que es la ley de la responsabilidad extendida del productor, que también está normando que los generadores de envases y embalajes, por ejemplo, es un tópico, también tiene que ver con, tiene un tópico de reutilización de pilas y baterías, de residuos de neumáticos y de otros, pero tiene que ver con que quien genera el residuo se debe hacer cargo. Por ejemplo, si yo tengo una marca de bebidas, por decir algo, y genero envases desechables, si alguien encuentra un envase desechable contaminando de mi marca, yo como marca voy a ser responsable de ese desecho. Por eso no sé si se han dado cuenta que están volviendo mucho de las cosas retornables y el incentivo a que usted traiga de vuelta su residuo y de repente se hacen descuentos o incentivos para fomentar la devolución de los envases, en este caso. Otro tipo de regulación corresponde, por ejemplo, a la restricción vehicular, que tiene que ver con el punto que sigue de los ejes ambientales en preemergencia y emergencia. Como saben, como sabrán, existe restricción vehicular constante hoy en día porque la masa de vehículos motorizados es cada vez más alta, por lo tanto las emisiones de gases también es más alta. Y en particular cuando hay alertas, emergencias y preemergencias, este tipo de restricciones aumentan con el fin de disminuir la cantidad de autos y vehículos motorizados que anden circulando. Entonces, al bajar esta cantidad de vehículos en circulación, incide en que va a haber menores emisiones de gases a la atmósfera. Por lo tanto, tiene una incidencia en que va a bajar un poco la contaminación o la concentración de la contaminación en esos días. También existen los planes de prevención y descontaminación. Esos en general son a nivel regional o comunal
Muchas veces estos planes de prevención y descontaminación están hechos a nivel municipal también, que también van en en la misma lógica de buscar medidas para descontaminar en distintas áreas. Pueden incluir tópicos de descontaminación del aire, del agua, del suelo, disminución de los microbasurales, entre otras. Otras regulaciones corresponden, por ejemplo, al uso de equipos certificados que cumplan con normativas y estándares vigentes. Y bueno, está la fiscalización, que en el fondo va a buscar que se cumplan los compromisos, ya sea en cuanto a certificación de equipos, a los compromisos que se adquieran en función de los planes de prevención y descontaminación. Em, Esto mismo, por ejemplo, de la restricción en función de que, según las mediciones que existan de la calidad del aire, se aumenten o disminuyan las restricciones vehiculares, el cumplimiento de estas políticas que estamos hablando, de la ley REP en este caso, y así sucesivamente. Si tienen comentarios, cualquier cosa, los dicen nomás, no hay problema. Y bueno, también existe el otro lado, que es el incentivo, y el incentivo e inversión para planes y programas que busquen, valga la redundancia, incentivar y fomentar la educación y el conocimiento, la concientización respecto a estos temas, como son, por ejemplo, los incentivos al reciclaje. No sé si se han fijado, pero ahora hay unos fondos y de hecho eh, hay más juntas de vecinos y colegios y más instituciones y organizaciones que están incentivando el reciclaje y que buscan la separación de residuos en el origen. Hay más puntos limpios que antes, antiguamente había menos, porque hay un mayor fomento e inversión para esos fines. Hay otros programas que están incentivando la reutilización de aguas y podemos incentivarlo cada vez más. El uso de aguas lluvia también se utiliza cada vez más, que es básicamente, en el caso del agua lluvia, consiste en colocar canaletas y dirigir estas canaletas que se junten en un recipiente, que puede ser un bidón, hay piscinas igual, pero para reutilizar esas aguas lluvia para regadío o para destino de consumo animal. Y en el caso de las aguas grises, son aquellas que no son aguas negras, que son las del baño, propiamente tal. Y las aguas grises son aquellas que corresponden al agua que sale, por ejemplo, del lavaplatos, del lavamanos, puede reutilizarse el agua de las duchas. En el campo, sobre todo, cada vez más se está haciendo esta reutilización de agua, que se va a un estanque separado y se puede utilizar para regadío también. También se puede utilizar, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Detergentes biodegradables. Entonces, también en ese caso se puede reutilizar el agua para regadío, sin ser tóxico, digamos. Otras medidas fomentan la eficiencia energética. Hay campañas de eficiencia energética respecto a apaga la luz si no la estás usando. Por ejemplo, hoy en día ya no existe la venta de las ampolletas incandescentes que antiguamente había, que son las de 100 watts. Hoy se prioriza y solo existen ampolletas de ahorro energético o LED, que por ejemplo una ampolleta antigua gastaba 100 watts y una nueva ampolleta o una LED, por ejemplo, puede gastar 10. Por lo tanto, con 10 de estas ampolletas gastamos en una hora lo mismo que consumía una de las ampolletas antiguas en una hora. También hay mucha inversión y fomento al uso de energías renovables no convencionales. No sé si se han fijado, pero cada vez hay más parques solares, parques eólicos. Se está investigando y trabajando más con energía mareomotriz, desalación de agua, eh, entre otras. El biogás también está, el biodiesel. Y en el caso, por ejemplo, el reciclaje de aceites, se utiliza, por ejemplo, para biodiesel.
existe el caso de la comuna de La Pintana, donde la Dirección de Gestión Ambiental hace ya varios años tiene una parte que solicitan a los vecinos que guarden su aceite quemado y recolecta este aceite y luego lo trabaja y lo convierte en biodiesel y lo utiliza para la flota de sus camiones recolectores de basura. Modificaron sus motores y utilizan un porcentaje de biodiesel para la misma recolección de basura. Entran en el tema de economía circular, usan un desecho como un insumo para algo, para prestar un servicio en este caso. También en cuanto al monitoreo, se refiere a la inversión y al generar más estaciones de monitoreo, tanto de las calidades del aire, del agua, del suelo, de los químicos o de otros contaminantes. Y bueno, medidas preventivas, en el fondo prevenir la contaminación en todos sus tipos y el fomento a la innovación. Esto mismo que estamos conversando un poco, innovar en implementar más energías renovables, más uso de biodiesel, eh, inventar nuevas formas de utilizar la energía de manera más eficiente. Y dentro de esta misma línea tenemos planes y programas de incentivo e inversión, lo que les comentaba un poco, a la educación y formación de capacidades técnicas. Hay varios fondos hoy en día que buscan implementar para descentralizar también, que haya más gente que tenga las capacidades técnicas para hacer, por ejemplo, en el tema de la energía solar, que ya tiene bastante avance en el tiempo. Hay mucho incentivo a generar OTEC o a formar a personas que, ya sea para que generen equipos de energía solar o para que aprendan sobre su instalación y desarrollo, entonces no tengan necesariamente que llegar a Santiago en este caso a buscar empresas con las competencias técnicas, sino que puedan generar sus propias organizaciones, pymes, empresas que les permitan acercarse a las comunidades e implementar este tipo de, de energías en este caso. Otro tema es lo que les comentaba también de las campañas de concientización. No sé si han visto ahora último que hay varias campañas, por ejemplo, del agua, hacer un uso eficiente del agua, eh, tomar duchas cortas, cerrar las llaves, que después vamos a ahondar un poco más en eso, pero en el fondo concientización de los problemas ambientales, de su existencia y de cómo podemos aportar. También hay varias campañas respecto al calentamiento global, a la huella de carbono, a disminuir nuestra huella de carbono, que en el fondo es nuestra medida es la medida de nuestro paso por la Tierra en cuanto a contaminantes y a emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, también se incentivan las alianzas público-privadas para abordar todos los que sean temáticas ambientales. Una alianza público-privada quiere decir que en el fondo se alinean organizaciones públicas, municipios, ministerios, eh, en conjunto con empresas privadas que buscan incentivar y fomentar la inversión en este tipo de temáticas y, por ejemplo, muchas veces además se alinean con instituciones educacionales para estas innovaciones o para realizar más estudios o para tener un alcance más alto. Y vamos a hablar un Profe, poco, dígame. ¿por qué todas las, bueno, no sé si usted tenga la respuesta realmente, pero ¿por qué todas las campañas de agua van enfocadas en las personas, siendo que los que más agua gastan son las industrias en sí? Estoy súper de acuerdo. Sí. Em, Que siempre todas las campañas de agua son para las personas que dicen que dúchense menos o cierren la llave. Ya, obviamente la gente tiene que tener esa cultura para no gastar de más, pero toda el agua restante de ese ahorro que hacen las personas iría hacia las empresas. Así es, estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que
El gran No problema es existe. que es el neoliberalismo. La verdad es que ese es el problema. Sí, en el fondo Chile es el laboratorio del neoliberalismo y salió demasiado bien. Entonces tenemos un gran problema en cuanto a que, por ejemplo, la ley minera está diría casi sobre todas las cosas. Entonces se prioriza la minería, se prioriza las empresas y el desarrollo productivo a gran escala. Entonces, en el fondo lo que falta en eso es mayor fiscalización y modificación de las leyes. De hecho, hoy en día ustedes pueden acceder a la DGA, que es la Dirección General de Aguas, que justo yo ayer la respondí. Están realizando una consulta pública respecto al uso de las aguas y qué debiese mejorar, dónde debiesen fiscalizar. eh, en el fondo como para ir cambiando, y esto de la nueva constitución también se habla de que tiene que tocar el tópico de agua, debiese ser asegurada el agua para todos y justamente también en el fondo optimizar el uso del agua a nivel industrial. Pero en verdad tiene mucho que ver con los temas legales. Por eso en general van a orientarlo a las campañas más de las personas y de hecho las mismas empresas muchas veces van a financiar estas campañas. Lo siento, pero eso es esa es la realidad hasta aquí. Sí. Así que bueno, les recomiendo ingresar a la DGA si les interesa el tema y bueno, después igual vamos a tocar más tópicos de agua. Esta consulta pública está abierta hasta mayo, no recuerdo hasta qué fecha, pero pueden ingresar y uno entra con su RUT y te va haciendo unas preguntas primero así como de tu persona y después te pregunta de los tópicos de agua. Así que si le interesa el tema, les recomiendo responder esta encuesta. Así somos más y nos escuchan. Ojalá. Bueno, otras medidas que podemos tomar a nivel personal son todas respecto a la eficiencia, ya sea la eficiencia energética, la eficiencia hídrica y la eficiencia en nuestros consumos finalmente, en todos los consumos. Entendiendo como eficiencia en este caso al conjunto de acciones que nos permitan optimizar la relación entre la cantidad consumida y los productos o servicios finales que vamos a obtener. También vamos a entender que son acciones que apuntan a reducir el consumo sin sacrificar el confort o la actividad económica a la que servimos. ¿Por qué es importante esto? Porque está el concepto de ahorro y está el concepto de eficiencia. No son iguales. El ahorro implica dejar de consumir o bajar nuestro consumo, lo que implica que podemos dejar de reducir, puede significar reducir o dejar de realizar actividades determinadas. Y en el caso de la eficiencia, es utilizar de mejor manera, en este caso, la energía o el agua o lo que sea, pero la idea es que podamos realizar todas nuestras actividades de igual manera, que no se vea afectado ese punto. Por ejemplo, en lo que estábamos comentando, eh, está la eficiencia, podríamos ahorrar energía apagando la luz o ser más eficientes utilizando luces LED. Un ejemplo más tácito de dejar de hacer algo, por ejemplo, si a mí me gusta leer en la noche y quiero generar este ahorro con la luz, si simplemente apago la luz, no voy a poder leer. En cambio, si utilizo una luz LED, sí puedo leer y voy a gastar igual un poco menos. ¿Se comprende? Sí, profe. Gracias. Qué bueno. ¿Y qué beneficios nos puede traer esto de la eficiencia? Del uso de eficiencia energética e hídrica en los consumos. Esto incide directamente en el bolsillo. Puede disminuir los costos al ser más eficientes. Disminuye nuestro impacto respecto a nuestros hábitos sobre el medio ambiente. Implica que disminuya nuestro consumo energético, hídrico o por productos específicos. Por lo tanto, al requerir menos, también disminuye un poco
nuestra dependencia energética, también va a disminuir nuestro daño ambiental y en función de la contaminación, lo que incide directamente en un incremento o mejora de la calidad del aire y a su vez va a permitir un aumento en la seguridad de suministro. Si somos más eficientes es más fácil que el suministro sea más seguro. Si tengo una cantidad determinada a repartir y las personas todas las utilizamos de mejor manera, es más factible que alcance para todos que si alguien utiliza demasiado o todos utilizan demasiado en el fondo y hay una cantidad fija, se va a acabar mucho más rápido o puede ir en desmedro de otra persona que no va a poder utilizar la misma energía porque ya fue utilizada. También ser más eficientes implica que requerimos una menor explotación de recursos naturales para suplir nuestras necesidades y al tener menos explotación de recursos naturales vamos a incidir en que vamos a bajar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero o nuestra huella de carbono y a la larga esto también va a incidir en una disminución en la contaminación global. En este momento esto es súper contingente, está súper vigente porque, por ejemplo, como podrán ver, este tema del coronavirus que nos tiene, no a todos, pero a la gran mayoría, lo más guardados posible en la medida de lo posible, se ha visto que han disminuido las contaminaciones en muchas partes, tanto en el agua, en el aire, las mismas especies hoy en día están tomándose los espacios que eran de ellos. Han aparecido monos en las ciudades, pumas, cosas no vistas hace mucho, mucho tiempo. Y otras medidas, bueno, en este caso de eficiencia energética. ¿Cuáles son las medidas más eficientes? Son las que permiten un mayor ahorro con un menor costo. Costo social, costo monetario, costo en todo nivel. La gracia de la eficiencia energética, hídrica, de consumo en todas, pero acá está específica la energética. La gracia es que se puede aplicar en todos los recintos, en las casas, en los colegios, en los sectores industriales también, y donde exista un consumo de energía eléctrica, térmica o de agua. Las industrias también tienen que ir en este mismo sentido, digamos. También se está incentivando el reciclaje, también deben disminuir o mejorar sus maneras de utilizar la energía y el agua y todos los temas. Dentro de sí como organización en sí misma. Existen medidas de eficiencia que no tienen costos y que solo implican los cambios de hábitos y personales y que a su vez igual van a reducir el consumo energético. Y hay medidas de eficiencia energética que aportan a la protección del medio ambiente al reducir la contaminación y emisión de gases de efecto invernadero y por lo tanto disminuir la huella de carbono. Denme un segundo que alguien está escribiendo en el chat. El cambio de uso de horario incide en la eficiencia energética. Sí, se entiende que sí, el cambio de uso horario es una medida de eficiencia energética porque es para aprovechar de mejor manera la luz. Es para aprovechar las horas del día. Entonces, al aprovechar más las horas del día, se entiende que vamos a ocupar menos energía en iluminación, por ejemplo, o en estar afuera. En ese sentido, sí se entiende que el uso horario es, el cambio de horario es una medida de eficiencia energética, en teoría, por eso lo hacen. Ahora, claro, las repercusiones, bueno, en este momento no es tan terrible, pero me acuerdo en un momento que cambiaron el horario y que estaba muy oscuro y también generaba problemas a nivel de la salud. Cuando los niños, sobre todo, por ejemplo, que decían que se levantaban de noche, era muy complejo en particular para los niños y bueno, uno como adulto no se da cuenta, pero también le incide. Espero haber contestado su pregunta. Y respecto a cambios de hábitos en los hogares, bueno, acá hay algunas recomendaciones de medidas. Está, por ejemplo, no introducir
alimentos calientes a los refrigeradores, descongelar los alimentos en el compartimiento de refrigerados, abrir solo lo necesario el refrigerador, porque en el fondo cada vez que uno abre y cierra el refrigerador para volver a tener la energía de equilibrio y para mantener todo refrigerado, requiere más energía que cuando ya alcanzó su punto de equilibrio. Por eso no es óptimo estar abriendo y cerrando esta mala costumbre que muchas personas tenemos. Yo estoy tratando de erradicarla también, pero muchas veces este ejercicio de abrir para ver qué hay implica que vamos a abrir muchas veces el refrigerador y eso implica un gasto de energía cada vez que se cierra para que vuelva a volver a su estado de equilibrio. Lo mismo ocurre con el horno, pero en el caso del horno es respecto al calor. Otras medidas que se pueden implementar es, por ejemplo, mantener las puertas, ventanas, cortinas cerradas cuando usemos la calefacción. Igual hay que abrir cada cierto rato por el tema de que se requiere una renovación de aire, pero si mantenemos todo cerrado es más fácil que se mantenga el estado de confort. Mantener limpios sistemas de iluminación porque les permite que se ilumine de mejor manera. Porque si están sucios van a iluminar menos, se va a notar menos. Lo que comentábamos también de apagar las luces cuando uno salga de las habitaciones o si no se está utilizando. Guardar agua caliente en termos con el fin de evitar el uso constante de hervidores y teteras. Por lo demás, por ejemplo, en el caso de los hervidores, funcionan mejor si uno calentara la medida justa que requiere. Pero en general también dentro de nuestros hábitos mucha gente está que se llena el hervidor y se hace una taza y después sigue lleno y vuelve a calentar el agua y vuelve a calentar el agua y en el fondo cada vez que se hace eso es un gasto energético importante. Entonces si uno usa un termo se va a ahorrar en este caso electricidad y en el caso de las teteras sería gas. Disculpen, que había un gatito encerrado. Otro cambio de hábito corresponde a desenchufar los artefactos que no se estén utilizando o utilizar alargadores con interruptor. ¿Cuál es el fin de esto? No sé si conocen o están familiarizados con el consumo vampiro. El consumo vampiro es el que se produce cuando los artefactos están apagados. En el fondo, el estar apagado pero enchufado no implica que se deje de gastar, sino que igual hay un consumo asociado. Por ejemplo, si ustedes se van de vacaciones y dejan todo enchufado, igual van a tener un gasto energético. En general, lo único que no deberíamos desenchufar es el refrigerador, porque perdería la cadena de frío. Pero todo lo demás se puede desenchufar. Y, por ejemplo, la gracia de estos alargadores con interruptor es que al apagar el interruptor queda como desenchufado. Vale decir que no sigue consumiendo, no queda en consumo vampiro. Más medidas, tenemos tapar las ollas porque la cocción va a ser más rápida, un poco parecido a lo del horno. Lo que les decía, no abrir la puerta del horno a cada rato, que tiene el mismo funcionamiento de los refrigeradores, pero en este caso es en función del gas o la electricidad, dependiendo del tipo de horno. Y en el caso de los quemadores, también limpiar los quemadores en el fondo implica que va a hacer mejor la llama y en el fondo va a ser más óptima la forma de utilización de la energía. Bueno, está el tomar duchas cortas para también optimizar el uso del agua a nivel personal. Lo que estábamos conversando son todas estas medidas de cambios de hábitos. Lavar con carga completa y agua fría en el caso de las lavadoras, porque también en el fondo se utiliza la misma energía para lavar a carga llena que con poquito, o a una carga más baja. Por lo tanto, lo conveniente es siempre lavar con carga llena. Y al usar agua caliente también va a gastar más energía, en el fondo requiere la energía para calefaccionar el agua.
También se debe arreglar, por ejemplo, las fugas de agua, porque esa pérdida de agua también está asociada a un gasto económico y en el fondo es un desperdicio de agua. Y verificar que las llaves queden cerradas, porque también pues, las goteras también nos van a incidir tanto en el bolsillo como en la disponibilidad de agua a nivel general. Y respecto a los consumos en general, bueno, se recomienda aplicar la regla de las 3 R's, donde lo principal es reducir nuestro consumo, tratar de consumir lo que realmente necesitamos o realmente vamos a utilizar. También existe mucho el tema de consumo compulsivo, consumir por consumir. Entonces la idea es evitar ese tipo de consumo y reducir nuestros consumos a lo necesario o a lo realmente que vamos a utilizar. Después, si ya lo vamos a consumir de igual manera, tratar de reutilizarlo al máximo para que no se vuelva un desperdicio. Y la última alternativa es el reciclaje. En el fondo, si ya lo reutilicé miles de veces, bueno, enviarlo para que pueda transformarse en materia prima de un nuevo producto y así evitar explotar más los recursos para generar un mismo producto. Y aquí no existe el desecho. La idea es que siempre sea reutilizado. Pero en el fondo la última opción no es una R, es el, el desecho. Y bueno, acá les existe una pequeña tabla de los porcentajes de ahorro que se pueden obtener con algunas de estas medidas, que son principalmente de eficiencia energética, como el apagar y desenchufar las luces y lo que no se está utilizando, puede generar un ahorro del 15 al 20% de nuestros consumos. Minimizar el uso de luminarias en horas de aseo, por ejemplo, eso tiene que ver con, en el caso, por ejemplo, de los departamentos, que hay pasillos bien oscuros, entretener las luces todo el día encendidas, si no hay personas en realidad utilizando, es mucho más eficiente en ese caso tener, por ejemplo, estas luces que se prenden cuando uno pasa, entonces que iluminen cuando efectivamente sea necesario y no estar teniendo un consumo constante si no está siendo realmente utilizado. Bueno, esas son de las mismas. Apagar las luces que no se estén utilizando, más de lo mismo, y controlar la renovación de aire. Lo que conversábamos de cerrar las puertas, las ventanas, al entrar o salir. También están otras mejoras que ya tienen un costo, que consisten en la mejora del aislamiento térmico de la vivienda en el techo y en el suelo para evitar fugas de calor o frío y evitar filtraciones de aire a través de sellos en las puertas y ventanas, en la misma línea de evitar las fugas de frío, las fugas de calor, y que cueste más temperar o airear los hogares. Está en el caso de los baños, considerar la doble descarga, ya que en el fondo cada descarga tiene una medida diferente. Entonces, si es requerida menos agua o más agua, se utilice cada vez diferente y no siempre se gaste una mayor cantidad de agua. Si uno no cuenta con este tipo de baños, por ejemplo, lo que se puede hacer es poner una botella con agua dentro del estanque. Y el ahorro en cada descarga va a ser equivalente al tamaño de la botella de agua que se utilice dentro del estanque. Otra medida corresponde a la instalación de aireadores para reducir el caudal de agua que se utiliza, porque hace un efecto visual y se siente que es más agua. Los aireadores son, por ejemplo, cuando sale permite las dos opciones, que salga este chorro de agua directo, o el aireador lo que hace es que hace el efecto lluvia, entonces uno siente que utiliza más agua, pero en realidad es la misma, o puede disminuir nuestro costo, o sea, nuestro gasto de agua. Respecto a la iluminación y eficiencia energética también, por ejemplo, tener colores claros incide en que se va a ver más iluminado el espacio con una misma cantidad de luz. Esto es debido al efecto, por ejemplo, de cuando uno usa ropa blanca, que se refleja la luz, o si usa ropa oscura, se absorbe la luz. El efecto en este caso es exactamente el mismo. Las superficies oscuras absorben la luz, entonces se ven menos iluminados, y las superficies claras la reflejan, por lo tanto hace un efecto visual que se ve más iluminado. Y eso por el día de hoy. Ayer les comento que fue el Día de la Tierra, así que les digo feliz Día de la Tierra desfasado.
¿Dudas, consultas, comentarios? Parece que no. Bueno, aprovecho de comentarles que nos queda una clase previa a la evaluación. El día de la evaluación no tendríamos clases, igual yo voy a estar conectada y disponible por si tienen dudas o consultas, que el último plazo es el día de la entrega. Y ya para la próxima clase les solicito que por favor revisen la información y las diapos y lo que hemos revisado hasta aquí para que puedan realizar sus consultas o si sienten que hay que profundizar más en algún tema en particular, para que quede todo más claro para todos. Y ahí ya cerraríamos esta unidad para posterior a la fecha de la evaluación y a partir de frentón con el tema del agua. Eso. Espero que estén muy bien y cualquier duda, consulta, bueno, la pueden canalizar por el Teams. En caso de no estar conectada, pueden enviarme un correo. Siempre los voy a responder, me puedo demorar más o menos, pero siempre los respondo. Y también tenemos el foro. Y les comento que, bueno, para la evaluación ya está abierta la carpeta para subirla. Así que esté disponible para dudas y consultas y que les vaya muy bien. Éxito con todo.